Septiembre de 2007. Una mujer desciende de una camioneta blindada en la Colonia del Valle, Ciudad de México. No esconde su rostro, de hecho. Lo exhibe con una mezcla calculada de desafío y hastío. Está en la cúspide de su leyenda y es en ese momento exacto que la Policía Federal Mexicana, actuando bajo una precisa orden de la DI, le pone fin a su reinado. Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida en el inframundo como la Reina del Pacífico, no fue capturada en una balacera ni escondida en un búnker. Cayó con la misma frialdad con la que manejó durante décadas los hilos de la cocaína que entraba por el puerto de Manzanillo. Su arresto no fue el fin de una mujer poderosa, fue el inicio de una de las mayores filtraciones logísticas que golpearía la médula espinal del cártel de Sinaloa. Para entender el valor de su confesión hay que comprender quién era la reina. No era una figura menor, era la hija de la vieja guardia. La sangre que unía las dinastías del narcotráfico mexicano. Sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo y pariente cercana de Rafael Caro Quintero. Sandra nació y creció en el negocio. Su verdadera fuerza no residía en el uso de armas, sino en su allende de contactos. Ella era el lubricante que permitía a la maquinaria del cártel de Sinaloa operar a nivel global, actuando como la mediadora elegante y eficiente entre los capos mexicanos, principalmente Joaquín El Chapo Guzmán y Ismael El Mayos Zambada, y los poderosos proveedores del norte del Valle. En Colombia, su imperio era la ruta marítima del Pacífico, un corredor invisible por donde toneladas de cocaína navegaban hacia las costas mexicanas antes de ser empujadas hacia el consumidor estadounidense. Su estilo de vida era un insulto a la discreción, yates, joyas, cirugías plásticas y una aura mítica que la equiparaba a las figuras más temidas del crimen organizado. Ella era, en esencia, la gerente de logística internacional de la organización. El punto de quiebre se produjo tras su detención y el inevitable enfrentamiento con la justicia estadounidense. En México, la acusaron inicialmente de asociación delictuosa y delitos contra la salud, cargos que podían manejar. Pero la amenaza real se materializó cuando el gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición basándose en cargos federales por conspiración para importar y distribuir cocaína, vinculados directamente a su pareja de entonces, el narcotraficante colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, alias El Tigre. La perspectiva de ser juzgada en una corte de Florida, bajo el peso de la evidencia de la DEA que ya tenía años siguiéndole la pista, transformó el desafío en pánico. Enfrentar una cadena perpetua en una prisión federal de alta seguridad en Estados Unidos por la magnitud de los cargamentos que había manejado era una certeza. La fidelidad al pacto de silencio del cártel de Sinaloa se desvaneció ante el instinto de supervivencia. La negociación de su vida comenzó en 2012. Una vez que fue extraditada a Estados Unidos, Ávila Beltrán era una ficha de altísimo valor para el Departamento de Justicia. No necesitaban encerrarla de por vida, sino desmantelar la leyenda que la protegía. El trato fue cruel, pero efectivo. Se le permitió declararse culpable de un cargo mucho menor, el de accesoria después del hecho ayudar a un fugitivo a evadir la justicia, con relación a su pareja, El Tigre. A cambio, los cargos federales más graves de tráfico de drogas serían retirados. Esta declaración de culpabilidad fue un sacrificio estratégico. Ella aceptaba una culpa mínima a cambio de su libertad, pero para llegar a ese punto, tuvo que validar ante los agentes federales el conocimiento profundo de las operaciones que la habían llevado hasta allí. El intercambio fue claro: si querían que el cártel cayera por sus propios cimientos, tenían que entregarles el mapa. Si estuvieras en su lugar, enfrentando la certeza de la cadena perpetua o la oportunidad de regresar a tu país con una sentencia ya cumplida, a cambio de traicionar a tu sangre y a la organización que te elevó, ¿habrías cooperado? Es el dilema moral que define la caída de todo capo. ¿Vale más el código de silencio que la propia vida? Deja tu respuesta en los comentarios, porque la confesión de la Reina del Pacífico fue la llave que abrió una caja de Pandora logística para la DI. La revelación de Ávila Beltrán, aunque técnicamente reducida a un solo cargo judicial para efectos de la sentencia, fue forense. Ella no solo confirmó las rutas de las embarcaciones de cocaína que partían de Buenaventura, Colombia, con destino a Mazatlán o Ensenada. Ella detalló el modus operandi de la operación Alacrán. Explicó cómo la cocaína era cargada en barcos pesqueros o buques mercantes, el uso de sofisticados GPS para evadir patrullajes marítimos y, lo más importante, que oficiales corruptos del alto mando mexicano garantizaban que esas descargas masivas pudieran realizarse en territorio nacional sin intervención. Reveló la identidad de los principales intermediarios del norte del Valle que entregaban la mercancía a los hombres del Chapo y el Mayo. Su testimonio solidificó la certeza de la DI de que el cártel de Sinaloa operaba como una multinacional, con flujos de trabajo claros y una cadena de mando global. Al confirmar los nombres y las fechas que la inteligencia estadounidense ya manejaba, Ávila Beltrán convirtió las sospechas en pruebas irrefutables. Las consecuencias de esta información fueron inmediatas, aunque silenciosas. La cacería posterior se dirigió contra los mandos medios y los operadores logísticos que ella había expuesto. Tras el acuerdo en 2013,
La presión sobre los puertos del Pacífico mexicano se incrementó dramáticamente. La información de la reina, sumada a otras delaciones cruciales de capos menores, aceleró la persecución de los operadores de transporte y lavado de dinero que dependían de la conexión colombiana. Si bien Sandra Ávila no tumbó al cártel de Sinaloa por sí misma, sí proporcionó los planos necesarios para que la DI pudiera desmantelar sistemáticamente la infraestructura marítima que consideraban infranqueable. El colapso de esa estructura logística, aunque no visible para el público en forma de grandes tiroteos, fracturó la capacidad de Sinaloa para recibir cocaína pura y barata de sus socios colombianos sin incurrir en pérdidas monumentales. La caída de la reina expuso la vulnerabilidad de la élite de los carteles, que la lealtad es un mito que se desmorona ante la amenaza real de la justicia. Su sentencia fue reducida a 70 meses, tiempo que ya había cumplido en prisiones mexicanas. Salió libre y fue deportada a México, un precio menor para quien había sido la mujer más poderosa en la sombra del narcotráfico. El legado de Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, es una verdad amarga que en el mundo del crimen organizado no existe la lealtad eterna, solo la transacción de supervivencia. Los secretos de Sinaloa no fueron robados, fueron vendidos por una de sus hijas favoritas a cambio de su libertad. Es el capítulo inevitable de la traición que espera a cada figura que se eleva demasiado alto en el inframundo. Si quieres que sigamos desclasificando estos archivos y revelando las caídas de los grandes capos, asegúrate de suscribirte a Delatores, activar las notificaciones y dejar tu pulgar arriba cuando una figura central como Sandra Ávila Beltrán cae y decide hablar. El daño al cártel de Sinaloa trasciende la pérdida de un solo individuo. Lo que realmente se fracturó fue la red de seguridad invisible que protegía la importación a gran escala. La élite del cártel, liderada por Guzmán Loera y Zambada García, operaba bajo la premisa de la impenetrabilidad de sus rutas marítimas. Entendían que el paso fronterizo por tierra era altamente volátil, pero el océano, el vasto Pacífico, era su santuario. La confidencialidad de la reina era el escudo de millones de dólares. Ella no solo movía droga, ella garantizaba que, al tocar tierra en México, la mercancía ya estuviera blindada contra decomisos federales. Su confesión demostró a la DI la sofisticación de la Operación Alacrán, cómo los cargamentos se disfrazaban de ayuda humanitaria o de bienes industriales legítimos, y cómo eran transferidos en alta mar de buques nodriza a lanchas rápidas, a menudo bajo la cobertura de la noche y la complacencia de ciertos funcionarios portuarios. La revelación de los puntos exactos de desembarco y la identificación de las terminales de almacenamiento costeras permitieron a las autoridades estadounidenses y mexicanas colocar satélites y equipos de intercepción justo donde el cártel se sentía más seguro. Esta filtración inyectó un veneno fatal, la paranoia. El cártel de Sinaloa, de por sí una organización basada en la desconfianza selectiva, tuvo que enfrentarse a una realidad aterradora. La información sensible ya no estaba segura ni en los niveles más altos de su estructura familiar. Si la sobrina de Félix Gallardo podía ser volteada, ¿quién más estaba hablando? Los líderes sabían que, si la DI lograba identificar a los corruptos de alto rango que ella mencionó, toda la operación logística se paralizaría. La respuesta interna fue brutal e inmediata. Aunque rara vez atribuida directamente a la delación de Ávila, se desató una purga silenciosa dentro de las filas del transporte y la seguridad portuaria. Operadores de bajo perfil que manejaban la comunicación con los colombianos comenzaron a desaparecer. La organización buscaba desesperadamente taponar la fuga de información, pero al hacerlo, generaba más inestabilidad. La confianza, que era la moneda más valiosa entre los narcos, se hizo veneno puro. La DEA, armada con el mapa detallado, comenzó a ejecutar operativos quirúrgicos. Ya no se trataba de buscar una aguja en un pajar, sabían exactamente en qué puertos, en qué meses y a qué horas debían intensificar la vigilancia. Esto forzó al cártel de Sinaloa a realizar movimientos logísticos desesperados. Tuvieron que incrementar el uso de métodos de contrabando mucho más arriesgados y menos eficientes en términos de volumen, como la utilización de túneles terrestres más profundos en la frontera o el retorno a las complejas y lentas rutas terrestres centroamericanas. Lo crucial del testimonio de Ávila Beltrán no fue solo la caída de unos cuantos nombres, sino la validación del modelo de negocio de Sinaloa. Ella confirmó la existencia de un consejo de administración criminal, por extensión, la absoluta dependencia del Chapo Guzmán de la infraestructura de su socio, Ismael El Mayo Zambada. Si bien Guzmán era la figura mediática, Zambada era el maestro logístico que controlaba la mayor parte de las rutas marítimas expuestas por la reina. La filtración, por lo tanto, no solo golpeó a Guzmán, sino que puso una mira de precisión sobre la estructura operativa de Zambada, el hombre que hasta el día de hoy sigue siendo un fantasma. La exposición de estas rutas y los nombres clave obligó a Zambada a reformular sus estrategias de entrada al país, incurriendo en mayores costos de soborno y transporte. Cada decomiso en Manzanillo o Ensenada, que antes eran eventos esporádicos, se volvió una amenaza constante.
ralentizando el flujo de capital y mercancía pura. La reina había entregado la joya de la corona del cártel, su sistema circulatorio, y con este conocimiento en manos enemigas, la guerra contra el narcotráfico entró en una nueva fase más técnica y focalizada en la infraestructura vital. El siguiente paso de las autoridades sería utilizar esta inteligencia para golpear directamente a los pilares políticos que garantizaban la impunidad. El valor real de una delación no reside solo en los nombres de quienes operan las rutas, sino en los nombres de quienes las protegen desde las oficinas de gobierno. La reina del Pacífico era una experta en la diplomacia sucia, moviéndose con igual soltura en los salones privados de los capos colombianos y en los círculos de poder político mexicano. Su acceso le permitió conocer la identidad de los funcionarios que cobraban las cuotas más altas. La información sobre los sobornos fue la parte más delicada y explosiva de su cooperación, aunque la corte estadounidense minimizó el alcance público de sus declaraciones. En la trastienda de la DEA, sin embargo, la inteligencia obtenida comenzó a dibujar un mapa exacto de la corrupción institucional. Sandra Ávila no se limitó a señalar a policías de bajo rango e inspectores aduanales. Ella identificó a enlaces directos con figuras de poder a nivel estatal y federal que garantizaban la luz verde para el desembarco seguro de los alijos. Estos eran los padrinos que podían desviar investigaciones, modificar itinerarios de patrullas marítimas y, en última instancia, asegurar la impunidad de los líderes del cártel de Sinaloa. La delación expuso un sistema de pago complejo, donde los sobornos se manejaban no en efectivo, sino a través de testaferros y empresas fachada, dificultando el rastreo. La reina detalló cómo se distribuían los pagos por rangos, una parte para la seguridad del puerto, otra para los mandos intermedios y una porción significativa para el funcionario clave en la capital que aseguraba la protección política de la operación. Esta estructura jerárquica de la corrupción se convirtió en el objetivo primario de los grupos de inteligencia. Ya no buscaban cargamentos, buscaban flujos de dinero hacia cuentas específicas. La caída de la reina ocurrió en un momento de intensa reconfiguración del panorama del narcotráfico mexicano, con la organización Beltrán Leiva separándose violentamente de Sinaloa. Esta guerra interna proporcionó un contexto de caos que la delación de Ávila Beltrán exacerbó. Ella poseía información sensible sobre las finanzas conjuntas y los acuerdos de paz previos entre los grupos. Al revelar detalles sobre esos pactos, indirectamente proporcionó a las autoridades claves para entender las alianzas y las rupturas que definían la violencia en el país. Para el cártel de Sinaloa, la filtración sobre los sobornos era un golpe más severo que la pérdida de un cargamento. Rompía la cadena de confianza con sus protectores institucionales. La exposición obligó a los funcionarios implicados a tomar distancia, exigiendo métodos de pago más complejos y arriesgados, o simplemente retirando su apoyo por miedo a ser identificados por la DEA. Este vacío de protección generó una vulnerabilidad crítica en la operación de Sinaloa. La figura de Sandra Ávila se convirtió en un símbolo de la fragilidad del poder criminal. Ella había desafiado el estereotipo de la mujer en el narcotráfico, pasando de ser una figura ornamental a una operadora estratégica, solo para probar que su ambición no era rival para el miedo a la justicia americana. Su regreso a México tras cumplir su condena como una mujer libre pero marcada fue interpretado de dos maneras dentro del inframundo: como una prueba de que es posible negociar con el enemigo, más peligrosamente como una advertencia de que la traición puede ser perdonada por el gobierno si es lo suficientemente valiosa. Este capítulo de la historia de delatores demostró que la mujer que se movía entre los capos más grandes de México, la que portaba anillos de diamantes y la que navegaba en yates de lujo, era también un archivo andante de las operaciones más oscuras del cártel de Sinaloa. Y ese archivo, una vez abierto, desató una década de persecución enfocada en los hombres que se sentían intocables. La liberación y deportación de Sandra Ávila Beltrán en 2013, después de cumplir su pena reducida por el delito menor en Estados Unidos, no significó el final de las repercusiones de su delación. De hecho, fue un acelerador. El hecho de que una figura tan prominente regresara a México casi indemne generó una ola de especulación sobre la naturaleza exacta de su cooperación. El mensaje codificado era claro: la DEA había obtenido suficiente información para justificar una sentencia mínima y esa información debía ser de un valor estratégico incalculable. A partir de 2014, el enfoque de los operativos de la DEA y las fuerzas mexicanas cambió de la captura de cargamentos a la incautación de activos y la desarticulación financiera. La reina había proporcionado detalles sobre las rutas marítimas, pero también sobre los métodos de lavado de dinero que el cártel de Sinaloa empleaba para blanquear miles de millones de dólares a través de sistemas bancarios en México, Estados Unidos y paraísos fiscales. Una de las revelaciones clave fue el mecanismo de triangulación de dinero a través de empresas de importación y exportación de productos agrícolas y textiles.
Estos negocios, aparentemente legítimos, servían como fachadas perfectas para justificar transferencias masivas entre países. Ávila Beltrán, con su rol de intermediaria y gestora de capital, conocía a los directores de estas empresas y los métodos exactos que utilizaban para disfrazar las ganancias de la cocaína como ingresos empresariales. Esta información permitió a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o FAC del Tesoro de IDU, iniciar una serie de designaciones sin precedentes, congelando cuentas y propiedades de decenas de individuos y entidades ligadas a la red de Sinaloa. El golpe fue doble: no solo se impedía el flujo de dinero, sino que se exponía a los empresarios que servían de prestanombres, destruyendo la barrera que el cártel había levantado entre el mundo criminal y la economía formal. La presión financiera causó más daño estructural que muchos enfrentamientos armados. El impacto sobre la cúpula, específicamente sobre Ismael El Mayo Zambada, fue el más significativo. La reina había validado la centralidad de Zambada en la logística global. La cacería se intensificó, enfocándose en sus operadores de confianza, aquellos que la había colocado para manejar los enlaces portuarios y la seguridad. Al caer estos operadores clave, muchos de los cuales estaban en la lista negra de la OFAC gracias a la inteligencia de Ávila Beltrán, Zambada se vio forzado a depender de círculos cada vez más cerrados, aumentando su aislamiento y volviendo su operación más rígida y menos adaptable. La traición de la Reina del Pacífico no fue un evento aislado. Fue el catalizador que marcó el inicio del fin de la era dorada de la impunidad para los líderes del cártel de Sinaloa. Los datos que ella entregó se integraron en el expediente que eventualmente condujo a la captura de Joaquín Guzmán Loera. La información sobre la estructura logística, los contactos políticos y los métodos de comunicación del cártel fueron fundamentales para estrechar el cerco alrededor del capo más buscado del mundo. Su confesión, aunque parcial, fue una pieza crucial del rompecabezas que demostró a la justicia estadounidense que podía desmantelar el mito del cártel más poderoso de México desde dentro. El precio de su libertad fue la exposición de la organización ante el ojo omnisciente de la DEA. La dinámica de la lealtad en el narcotráfico es un pacto de sangre que se rompe con la primera amenaza existencial. Durante décadas, el código no escrito dictaba que la traición se pagaba con la vida, no solo del traidor, sino de toda su estirpe. La Reina del Pacífico, con su pedigrí criminal, estaba supuesta a ser la encarnación de esa lealtad inquebrantable. Sin embargo, su decisión demostró que, en el punto más alto de la jerarquía, el miedo a una celda estadounidense puede más que cualquier código de honor. El dilema ético que se presenta a estos capos es fascinante en su brutalidad. Cuando Ávila Beltrán se sentó a negociar con los fiscales de Miami, ella no solo estaba salvando su propia vida, sino que estaba vendiendo la seguridad de cientos de personas que, hasta ese momento, la consideraban familia o socia de confianza. Ella no estaba entregando a un enemigo, estaba entregando la infraestructura de un imperio que ella misma había ayudado a construir. ¿Cuánta lealtad se debe a una organización que, en última instancia, te dejará caer para salvarse a sí misma? Los líderes del cártel de Sinaloa no movieron cielo y tierra para evitar su extradición. La vieron irse, entendiendo que ella ya no era útil y que, si hablaba, sería su problema. Esta indiferencia por parte de la cúpula es el punto exacto donde la lealtad se quiebra. La reina, al verse abandonada, entendió que el único protector con el que podía contar era el gobierno que la quería presa. Si ponemos la situación en perspectiva, tienes dos opciones. 1. Mantenerte en silencio. Enfrentar cargos por los que purgarías el resto de tu vida en una prisión de máxima seguridad, sabiendo que tu familia en México será estigmatizada. O 2. Ofrecer información quirúrgica. Negociar tu sentencia a pocos años, incluso volver a casa. La delación es el único camino viable que ofrece el sistema judicial americano a los peces gordos. La justificación interna de la reina y de muchos otros delatores de alto nivel es que la organización ya los había traicionado al permitir su captura o al no ofrecerles un rescate suficiente. Es un acto de venganza fría disfrazado de supervivencia. Se convierte en una carrera por ver quién traiciona primero para asegurar el mejor trato. Usted que está viendo este archivo, si estuviera en la posición de la Reina del Pacífico, con la opción de salvar su vida a cambio de exponer a sus socios, ¿habría traicionado su sangre por la libertad? Pausa ahora mismo, comente su postura y ponga a prueba su propio código de honor. Porque en el siguiente bloque vamos a profundizar en cómo esta traición se convirtió en una herramienta legal para la persecución de Ismael Zambada, el hombre más buscado del planeta. La promesa del título de este delatores era clara: revelar los secretos del cártel de Sinaloa entregados por Ávila Beltrán. Y si bien los detalles exactos de su declaración judicial completa están sellados por el Departamento de Justicia, el impacto forense en los documentos de la DEA a OFAC permite reconstruir con precisión qué información crucial entregó sobre la operación de la organización. El secreto mayor no fue quién, sino cómo. El cártel de Sinaloa dependía de una serie de códigos de comunicación y protocolos de seguridad que se creían indescifrables.
la reina reveló el sistema de comunicación cifrada utilizado para coordinar la llegada de los buques madre desde Colombia. Estos buques navegaban con bandera panameña o liberiana y, a una distancia de 200 millas náuticas de la costa mexicana, realizaban el transbordo a lanchas rápidas conocidas como pangas. La clave que proporcionó la reina fue la sincronización satelital. Ella detalló que la coordinación entre el capitán del buque madre y el equipo de recepción en tierra se realizaba mediante teléfonos satelitales encriptados que solo se activaban en periodos de 5 minutos para minimizar el riesgo de intercepción. La reina entregó la secuencia de activación y las frecuencias de estos dispositivos, lo que permitió a la DI, a la Guardia Costera de IDU, refinar sus técnicas de rastreo en el Pacífico. En el plano financiero, la reina confirmó el uso sistemático de la operación Mula Ciega para la exportación de efectivo. Explicó que grandes sumas de dólares americanos obtenidos en las calles de IDU eran devueltas a México escondidas en compartimentos de tráileres que transportaban productos perecederos como mango o aguacate desde el sur hacia el norte. Lo crucial aquí fue el cronograma que detalló los días de la semana y los cruces fronterizos específicos, principalmente Nogales y Tijuana, donde la supervisión aduanal era más laxa debido a la colusión. La revelación de la cadena de mando fue vital para el gobierno de IDU. Ávila Beltrán confirmó que las decisiones operacionales y las rutas de droga estaban validadas por el círculo íntimo de Ismael El Mayo Zambada. Ella nombró específicamente a 3 operadores logísticos que reportaban directamente a Zambada y eran responsables de asegurar la plaza de Manzanillo. Al nombrar a estos individuos y validar su rol, la DI pudo emitir órdenes de captura y, lo más importante, etiquetarlos como objetivos prioritarios para la OFAC, cortando su acceso al sistema financiero internacional. Además, la reina proporcionó información de primera mano sobre las relaciones del cártel de Sinaloa con los charros y otros grupos armados colombianos, detallando las tarifas por kilo de cocaína acordadas y las condiciones de pago. Este conocimiento permitió a las autoridades estadounidenses mapear la red transnacional de distribución con una precisión que superaba la simple inteligencia de campo. La confesión de Ávila Beltrán no solo era un testimonio de lo que ella sabía, era una validación de años de trabajo de inteligencia encubierta de la DI. Al corroborar las fechas, los nombres y los métodos, ella transformó la evidencia circunstancial en prueba sólida, asegurando que la persecución de los líderes del cártel de Sinaloa se mantendría a largo plazo. Independientemente de los cambios en la política mexicana, ella había entregado el manual de operaciones. Con el manual de operaciones del cártel de Sinaloa en sus manos, la cacería de la DEA pasó de ser una búsqueda esporádica a una ofensiva estratégica. El impacto de la información de Ávila Beltrán se sintió con especial virulencia en los estados costeros de Colima y Sinaloa, los principales puntos de recepción que ella había detallado. Uno de los primeros efectos inmediatos fue el incremento exponencial en los decomisos de cocaína en aguas internacionales, resultado directo de haber desmantelado el protocolo de comunicación cifrada. La Guardia Costera interceptó varios buques que coincidían con las descripciones de los buques madre y que transportaban cargas que superaban las 10 toneladas. El cártel comenzó a sufrir pérdidas económicas significativas, forzándolos a reevaluar la seguridad de la ruta marítima. Su vía más confiable y de mayor volumen, pero la verdadera cacería se centró en la red de sobornos. La información sobre los enlaces gubernamentales de alto nivel generó una ola de desconfianza y rotación dentro de las instituciones de seguridad y aduanas en México. Aunque el gobierno mexicano nunca admitió públicamente que los cambios se debieran a una filtración específica, la sustitución repentina de mandos en puestos clave relacionados con la seguridad portuaria y las fiscalías locales de Sinaloa y Colima coincidió sospechosamente con el periodo post-delación de la reina. Estos movimientos fueron una forma de neutralizar los contactos corruptos antes de que la DI pudiera utilizarlos para construir casos criminales directos. El impacto más mediático se sintió en 2014 cuando la persecución de Joaquín El Chapo Guzmán se intensificó. Si bien la captura del capo fue el resultado de múltiples líneas de investigación, la inteligencia proporcionada por Ávila Beltrán sobre la logística interna y la cadena de suministros reforzó la capacidad de las autoridades para predecir movimientos y ubicar centros de operación. Aunque ella no estaba físicamente con Guzmán en el momento de su captura, su delación había cortado muchas de las cuerdas de seguridad que lo mantenían oculto, obligándolo a moverse y a depender de canales de comunicación menos seguros. La cacería también se extendió al sur del continente. Al identificar a los proveedores colombianos, las agencias de inteligencia pudieron presionar a sus homólogos en Colombia para desmantelar las células de producción y envío que abastecían a Sinaloa. Se produjo una ruptura temporal en la fluidez del suministro, obligando a los operadores mexicanos a pagar precios más altos o a buscar proveedores más pequeños y menos estables. Un factor que contribuyó a la atomización de los grupos criminales. Para el cártel de Sinaloa, la consecuencia fue la necesidad urgente de reconstruir su red de protección y logística. Un proceso costoso y peligroso.
La reina les había quitado la ventaja de la sorpresa. Cada movimiento, cada envío era ahora un riesgo calculado y la organización no podía permitirse la parálisis. Tuvieron que improvisar, lo que siempre conduce a errores y a más capturas. El colapso provocado por la delación de la Reina del Pacífico no fue un derrumbe total, sino una fractura profunda en los cimientos de la organización de Sinaloa. El cártel es una estructura resiliente, pero la exposición de sus vulnerabilidades logísticas y financieras por una persona de su propia élite generó una crisis de liderazgo y confianza sin precedentes, especialmente en la facción de Ismael El Mayo Zambada, el eterno fantasma del narcotráfico. Se había apoyado históricamente en la fidelidad familiar y el control absoluto de las rutas marítimas. Cuando la reina expuso la arquitectura del desembarco por el Pacífico y a sus gestores, el cártel tuvo que gastar recursos masivos en la creación de nuevas rutas que eran inherentemente menos eficientes. Los costos logísticos se dispararon, y las ganancias se redujeron debido a los constantes decomisos que ya no eran accidentales, sino quirúrgicos. La desconfianza se infiltró en la jerarquía. La gente de Zambada comenzó a sospechar de su propia sombra. ¿Quién más estaba cooperando? ¿Quién más había sido volteado por la DI? Este miedo interno se tradujo en una parálisis operativa temporal. Los enlaces de bajo nivel se negaban a asumir riesgos sin una protección garantizada de los líderes. Y los líderes no podían ofrecer esa garantía porque sabían que sus protectores anteriores podrían estar bajo vigilancia. El golpe financiero, orquestado por la UFAC con la inteligencia de Ávila Beltrán, fue igualmente devastador. Al congelar las cuentas de empresas fachada y de individuos clave, se interrumpió la capacidad del cártel para pagar a sus proveedores colombianos y a sus mercenarios. La imposibilidad de acceder a vastas sumas de dinero en el sistema bancario formal obligó al cártel a regresar a métodos de lavado de dinero más rudimentarios y lentos, disminuyendo la liquidez de la organización para financiar nuevas operaciones o corromper a nuevos funcionarios. La Reina del Pacífico, con su conocimiento íntimo de los nexos entre el narcotráfico, la política y la economía, había proporcionado la munición perfecta para atacar al cártel en sus 3 puntos vitales. Su testimonio ayudó a cimentar la narrativa legal que permitió la segunda captura y posterior extradición de Joaquín Guzmán Loera al confirmar la naturaleza de la conspiración transnacional. Aunque ella solo enfrentó un cargo menor, el resultado de su cooperación fue una ofensiva total de las autoridades estadounidenses contra la infraestructura de Sinaloa. El cártel, si bien no fue destruido, se vio obligado a mutar. Se hizo más disperso, más violento en algunas regiones debido a la competencia por las rutas terrestres alternativas, y dependiente de una nueva generación de operadores que no tenían el mismo nivel de acceso institucional que la vieja guardia. Representada por la reina, la caída de la Reina del Pacífico fue la prueba fehaciente de que el mito de la intocabilidad del cártel de Sinaloa era solo eso, un mito que podía ser desmantelado por la amenaza más antigua y efectiva, la traición interna. El legado de Sandra Ávila Beltrán es la historia de cómo la lealtad se cotiza y se vende al mejor postor. Su historia no es solo la de una narcotraficante que cayó, sino la de una mujer que, nacida en la realeza del crimen, utilizó su linaje y su conocimiento para comprar su propia libertad. La Reina del Pacífico demostró que el verdadero poder en el narcotráfico no es la fuerza bruta, sino la información, y cuando esa información se entrega a los enemigos del cártel, el daño es irreparable. La ironía de su caso es punzante. Después de ser una pieza fundamental en la máquina de cocaína, terminó sirviendo como una testigo no oficial clave que permitió a la DIA entender la magnitud y la mecánica de las operaciones de Sinaloa. Su acuerdo de culpabilidad. Esa pequeña concesión de la justicia estadounidense fue en realidad un intercambio de inteligencia de proporciones épicas. Ella regresó a México libre de condena, mientras que sus antiguos socios y familiares enfrentaron una persecución brutal alimentada por sus confesiones. El narcotráfico siempre ha sido un ecosistema de traiciones, pero el caso de la Reina del Pacífico sentó un precedente escalofriante para la cúpula. Les recordó que la única garantía de supervivencia está fuera del código y que, ante la amenaza de perderlo todo, incluso los más fieles se convierten en delatores eficientes. Ella no necesitó testificar en un juicio público para causar el daño, bastó su cooperación silenciosa para redirigir el curso de la guerra contra el cártel. Hoy, aunque el cártel de Sinaloa sigue operando bajo nuevos liderazgos, la estructura que la reina ayudó a construir y luego ayudó a desmantelar nunca se recuperó del todo. El control monolítico sobre las rutas marítimas se ha erosionado, la confianza interna está permanentemente dañada, y el fantasma de la delación es una sombra constante sobre sus líderes. Su caso es un manual de supervivencia criminal que enseña que, cuando el código de silencio se rompe por la cúspide, el imperio comienza a caer. La Reina del Pacífico se convirtió en la prueba definitiva de que en este negocio no hay socios ni familia, solo variables que se sacrifican cuando el precio es la libertad personal. Y en este canal,
Delatores, seguiremos explorando los archivos desclasificados que demuestran esa verdad. Si quieres que la verdad siempre salga a la luz y conocer la verdadera historia detrás de los capos caídos, suscríbete, activa la campana y compártenos.